El pecado es un grave problema. Cuando escudriñamos la Escritura, la palabra de Dios, encontramos que el pecado es un grave problema porque primero ofende a Dios. Pero también, como consecuencia de ofender a Dios, nos separa de Dios. Porque Dios es santo. ¿Cuántos están de acuerdo? Y Él no cohabita con el pecado. Isaías 59, versículo 1 y 2 lo dice. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dice, Él está listo con su mano para salvarte. Y está con su oído abierto para oírte. Pero, diga conmigo, pero, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por eso el pecado es un grave problema. El pecado impide que su mano poderosa se mueva para salvarnos y que su oído esté atento para escucharnos. Porque el pecado nos divide de Dios y hace que Él oculte su rostro, no porque Él no nos ame, sino porque Él es santo. El pecado impide el plan maravilloso de Dios para ti, porque quiero decirte que Dios tiene pensamientos grandes de ti. El pecado es grave porque trae consecuencias terribles para tu vida, para tu familia, para tu cuerpo, para tu espíritu, para tu alma. Muchos de los problemas de depresiones del alma, de enfermedades físicas, muchos vienen a causa del pecado. No siempre, no todos, pero muchos de los problemas que sufre el ser humano vienen por causa del pecado. Entonces es importante que nosotros entendamos esto, porque la visión que tengamos acerca del pecado o nos hará huir de él o nos hará aceptarlo. Tenemos que ver el pecado como José lo vio. Cuando José estaba en Egipto, la mujer de Potifar se le ofrece y dice la Biblia que José le dijo, ¿cómo haría yo tan grande mal? Diga conmigo, el pecado es un grande mal. Y dijo, ¿cómo haría yo tan grande mal y pecaría contra Dios? La visión que tengas acerca del pecado te hará huir o entregarte a él. Si lo ves como un grande mal, vas a huir de él. Pero si no lo ves como un grande mal, pues entonces te vas a entregar al pecado. Y quiero decirte que la posibilidad de pecar en todos los que estamos aquí, incluyendo su servidor, es muy latente. Es muy latente. De alguna forma o de otra, consciente o inconscientemente, es muy probable que de pronto un creyente caiga en la trampa del pecado. Ahora, yo estoy seguro que nadie podemos decir aquí que no has pecado alguna vez después de que fuiste salvo. Todos de alguna manera hemos fallado, ¿sí o no? Y si hay alguno que dice, yo no he fallado desde que pequé, venga a predicar usted. Primera de Juan 1, 8 y versículo 9 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si yo a la luz de esta palabra me indica que cualquiera de nosotros hemos pecado, aún después de haber creído, aún después de haber sido salvos y que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Primera de Reyes 8:46, la primera parte, está orando Salomón y le dice a Dios, si pecaren contra ti, y luego pone entre paréntesis, porque no hay hombre que no peque. Entonces la posibilidad del pecado en nosotros es latente, el pecado está al acecho, el pecado está a la puerta. Y Dios quiere y nos indica y nos muestra en su palabra cómo evitarlo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, Él nos dice, hijitos. Qué bonito nos habla, ¿verdad? Hijitos. Estas cosas les escribo para que no pequéis. Lo que está escrito en su palabra, las instrucciones de Dios en su palabra, están escritas para evitarnos el pecado, porque Dios sabe las consecuencias terribles cuando nosotros lo cometemos y no reaccionamos correctamente.
Entonces su propósito es que no pequemos por el gran daño que nos hace. Dios no quiere que pequemos porque la paga del pecado es muerte. Dios no quiere que pequemos porque aunque nos arrepintamos, muchas veces Dios nos perdona, más bien si nos arrepentamos de todo corazón, Dios nos perdona, pero muchas veces detenemos el plan o se estanca el plan que Dios tenía para nosotros. Dios no quiere que pequemos por el testimonio que vamos a hacer para los débiles. Ellos van a tropezar en su fe, o aquellos que no conocen a Dios. Dios no quiere que pequemos porque detenemos el avance de su reino. Dios no quiere que pequemos porque el pecado daña. Y Dios no quiere que peques porque el pecado te aleja de Él. Y si hay algo que Dios desea, es estar cercano a ti. Entonces Dios siempre, ante cualquier tentación al pecado, no nos va a dejar desamparados. Una persona que cae en pecado no cayó en pecado porque Dios la desamparó. Una persona que cae en pecado cayó en pecado porque de alguna manera consecuentó el pecado y cuando menos acordó ya estaba en él. Hay de pronto hombres que dicen: ay, pastor, mire que yo no quería engañar a mi esposa, pero para cuando me di cuenta estaba en los brazos de Andrea. No, usted no cayó en los brazos de Andrea de la noche a la mañana. Usted primero lo pensó, lo meditó, lo vio. Y le quiero decir que en ese proceso Dios le estaba poniendo una salida, pero no vio la salida, porque enfocó sus ojos en el pecado y no en la salida que Dios le daba. Cualquier tentación que tú estés atravesando hoy, porque incluso mismo Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y cualquier tentación de cualquier tipo, de inmoralidad, quizá de defraudar a otras personas, quizá de hacer daño a otras personas, no sé, cualquier tentación que tú tengas al pecado, quiero decirte que junto con la tentación, Dios ya te puso una puerta de escape. Cuando llegó la tentación, Dios dice: yo le voy a dar la salida a mi hijo y no lo voy a desamparar ni lo voy a dejar. Primero los Corintios 10, versículo 13 dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Diga conmigo: fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación. El diablo avienta la tentación y junto con la tentación Dios está poniendo la ¿qué? La salida para poder soportar. Es que yo no me di cuenta, pero de repente defraudé a mi compañía. No fue de la noche a la mañana. Cuando fuiste tentado a tomar la primer moneda o el primer billete y dijiste: lo voy a reponer, en ese momento tú empezaste a darle vuelo. Y pensaste que lo ibas a reponer, pero de pronto no lo repusiste y te volviste a tener una necesidad y volviste a tomar y se fue haciendo una maraña. Y de pronto te das cuenta que ya eres un fraudulento y que has traicionado la confianza de aquellos que un día depositaron esa confianza en ti. Yo quiero decirte que junto con la tentación Dios ya tiene la salida. Por eso es importante que seamos sabios y que cuando venga la tentación, si tú estás siendo tentado, desenfócate de la tentación y enfoca dónde está la salida, la puerta de escape que Dios juntamente cuando te llegó esa tentación, el Señor ya la está poniendo. Pero la cuestión es esta: es necesario ver el pecado como un gran problema. Es necesario estar conscientes de que la posibilidad de pecar es muy latente, como lo he dicho ahorita, y es necesario huir y evitar el pecado. Pero ¿qué pasa si por alguna razón cometemos un pecado? Caemos en una tentación, hacemos algo que ofende a Dios y que nos daña a nosotros y que incluso daña a los que amamos. ¿Será que se acabó todo? ¿Será que ya no hay esperanza de restauración? ¿Será que Dios, una vez que nos ha salvado, ya no podrá o querrá perdonarnos cuando volvemos a pecar? Bueno, yo quiero decirte algo: el pecado es un gran problema, pero se vuelve un mayor problema cuando pecamos y no hacemos lo correcto. Cuando pecamos y no reaccionamos correctamente cuando hemos pecado. Entonces hay personas que han fallado, que han pecado y no son restauradas, no porque Dios no quiera restaurarles, sino porque no actuaron o reaccionaron correctamente una vez que pecaron. Hay personas que han fallado y Dios les perdona y las vuelve a levantar. ¿Por qué? Porque hicieron lo correcto, actuaron de manera correcta y obtuvieron la restauración del Señor. Hay que reaccionar bien cuando nos damos cuenta que hemos pecado. Hay que saber reaccionar. David y Saúl es un ejemplo de esto. Si ustedes ven la historia de David y de Saúl, los dos pecaron contra Dios, ¿cierto o no? Para mi gusto, en lo personal, mi opinión propia, el pecado de David fue más grande que el de Saúl. Al menos fue más cruel.
Al menos el pecado de David fue un pecado que tú lo ves a tu mente humana y dices, no es posible que este hombre que tenía el corazón de Dios haya hecho esto. Y ustedes conocen la historia. David ve una mujer que se está bañando, la ve guapa, la trae, duerme con ella, la embaraza, trae a su esposo de la guerra para cargarle el niño, ¿verdad? Que estuviera con ella. El hombre no quiere saber nada porque él dice, yo no voy a ir con mi mujer y estar con ella cuando los hombres están en la guerra, los hombres de Dios. Y bueno, conocemos la historia que después David es confrontado por Natán por su pecado. La reacción de David hizo que Dios lo restaurara, porque David se humilló delante del Señor. Saúl tuvo otro problema. Bueno, Dios le da una orden a Saúl, y el problema de Saúl es que reconoció que había pecado, pero no hizo lo correcto, y por lo tanto, al contrario de David, fue desechado. Amados, hay quienes no saben cómo enfrentar el pecado cuando después de haber recibido a Cristo cometen alguno. Yo quiero decirte esta mañana que todo pecado tiene solución. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero tiene solución cuando actuamos correctamente después de haberlo cometido. Y ahí está la clave para una restauración total. Muchas veces el cristiano no sabe qué hacer cuando peca, o toma actitudes que no le van a ayudar para salir del pecado. Y el día de hoy quiero darte algunas pautas de qué hacer si caes. Ahora, yo no estoy predicando esto para que caigas. No quiero que ninguno vaya a decir, ay, el pastor me dio la receta para cuando peque, pues déjame echarme un pecadillo. No, desde ahí ya tú estás mal, ¿no es cierto? Lo que queremos es evitarte, ¿estamos? Lo primero que tienes que hacer es evitar. Y después de evitar, lo segundo que tenemos que hacer es que si por alguna razón no pudiéramos sostenernos, podamos hacer lo correcto. El gran problema, amados, de algunos creyentes, vuelvo a repetirlo, es que no saben reaccionar correctamente y por lo tanto no hacen lo correcto y permanecen en el pecado cometido. 1 Corintios 10, versículo 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Yo quiero hacerle una pregunta, ¿cuántos santos de Dios hay aquí? Los demás que no dijeron amén, pecadores, arrepiéntanse. ¿Cuántos santos de Dios hay aquí? Porque Dios te ha santificado. Muy bien. ¿Cuántos piensan que estás firme? Me voy a cambiar de pastor a otra iglesia porque esta no está funcionando. ¿Cuántos piensan? Yo estoy firme, pastor. Porque si no estás firme, ahorita vas a pasar al altar. ¿Cuántos piensan? Yo estoy firme. Bueno, ¿a ti qué piensas que estar firme? Mira que no caigas. Cuidado. Porque muchos de los problemas de la gente que ha caído es porque nunca pensaron que iban a caer. Tú tienes que cuidar tu vida como si fueras muy débil. No atemorizado, no afanado por cuidarte, pero por otro lado decir, Señor, soy débil y yo no quiero pecar. Y quiero darte algunas formas equivocadas de reaccionar cuando pecamos. Número 1, negar el pecado. Diga conmigo, negar el pecado. Negar el pecado es una forma equivocada de reaccionar. Una vez que pecas, negar el pecado es un gran problema. Hay quienes niegan que exista el pecado en sus vidas. Están cometiendo pecados y dicen, no, yo estoy bien. Bueno, pero la Biblia dice que tú estás mal. No, yo estoy bien. Mi gente dice que yo estoy bien, los que me rodean me dicen que estoy bien, mis amigos me dicen que estoy bien. Pero ¿qué dice Dios? Y muchas veces negamos el pecado porque hacemos caso a la gente que nos apapacha y no al Dios que nos confronta. Hay quienes están buscando quien les aconseje acerca de su pecado para que los alienten a seguir ahí, en lugar de ir con alguien que te va a hablar la verdad y te va a decir estás mal. Hay personas que dicen, yo no creo que esto sea pecado. No se trata de lo que crees, se trata de lo que es. Y lo que es ya está escrito en la palabra de Dios. En mi punto de vista, yo no creo que lo que estoy haciendo sea pecado. Tu punto de vista sale sobrando, lo que importa es lo que Dios dice. Y cuando tomamos esa actitud, lo único que estamos haciendo es negar el pecado. La Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión. Necesitas saber cómo Dios ve lo que has hecho y que te importe más la forma en que Dios ve que la forma en que tú ves. Amado, negar el pecado no nos ayuda a solucionarlo. Alguien dijo que el principio de un remedio para toda enfermedad es aceptar que la tienes. Y el principio para ser restaurado del pecado es aceptar que somos pecadores. Dice la palabra de Dios que si negamos el tener pecado, la verdad no está en nosotros. Y si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a él mentiroso. Ahí está en 1 de Juan 1, 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda
maldad. Entonces, cuando negamos el pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Una persona que dice, no, pues para mí no es, yo estoy bien, yo pienso, yo creo, según mi juicio, según mi opinión, y no tomas en cuenta la opinión de Dios, te estás engañando a ti mismo, porque al final el único perjudicado de seguir en el pecado eres tú y los que te rodean. Cuando niegas el pecado, te mientes a ti mismo, y no hay peor cosa que un mentiroso se mienta a sí mismo. ¿Sí me estoy explicando? Pero cuando reconocemos y hacemos lo correcto y confesamos que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, tenemos la seguridad que Él nos va a limpiar de toda maldad. Amado, la principal forma de negar el pecado es no reconocerlo. Mire, hay una parte en Malaquías, creo que no lo puse ahí en los versículos, pero quiero leerlo. El problema que tenía el pueblo, Malaquías capítulo 1, versículo 6. Dice el Señor, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. O sea, Dios dice, tu pecado, sacerdote de Israel, es que tú tienes en poco mi nombre, menosprecias mi nombre, porque no me honras, no tienes temor de mí. Pero dice, y ustedes dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? O sea, Dios les está diciendo, ustedes han menospreciado mi nombre. Y ellos que dicen, ¿en qué? O sea, están negando una realidad que Dios mismo les está diciendo, estás mal. Y eso pasa en gente creyente, que Dios te está diciendo lo que estás haciendo y dices, ¿en qué? Estás odiando a otros y dices, ¿en qué estoy mal? No estás perdonando a otros como Dios quiere que los perdones y dice, ¿y en qué fallé? Estamos transgrediendo las leyes de Dios y decimos, ¿en qué? Y cuando tú haces esa pregunta, ¿en qué? Lo único que estamos haciendo es negar el pecado. Una segunda forma equivocada de reaccionar es esconderse y ocultarse. Sí, como persona te escondes, como persona te ocultas. Y no vale la pena que te ocultes, no vale la pena que te escondas. Hay personas que cuando pecan, en lugar de enfrentar el pecado, tienden a esconderse. Y yo quiero decirte que quizá logremos escondernos de la gente, y eso sería un gran error, porque lo correcto es enfrentar la situación. Pero aunque nos escondamos de la gente, nunca nos vamos a poder esconder de Dios. El primer hombre, cuando pecó, fue la tendencia reaccionar equivocadamente tratando de él esconderse de Dios y ocultarse. Génesis 3, 8 al 10. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué dice que hicieron? No lo han puesto también. Génesis 3, 8 al 10. Bueno, se los voy a leer aquí. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron, ¿qué? De la presencia de Jehová Dios. ¿En dónde se escondieron? Ay, qué brutos. O sea, te quieres esconder de la presencia de Dios debajo de un árbol, pero así te atonta el pecado. Así nos atonta el pecado. O sea, ¿cómo te vas a esconder de la presencia de Dios debajo de un árbol? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Y qué respondió el hombre? Oí tu voz en el huerto, ¿y qué dice? Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. No nos podemos esconder de Dios, amados. Muchas veces nos escondemos de la gente porque pues sabemos que si la gente nos descubre, mis padres me descubren, mi esposa me descubre, mis hijos me descubren, pues entonces voy a tener problemas. Pero quiero decirte que quizá puedes lograr por un tiempo, porque tarde o temprano lo que hacemos en lo oculto será sacado a la luz. Y te voy a decir una cosa, Satanás no tiene una urgencia tan grande de sacar tu pecado rápido a la luz, porque si sacar el pecado rápido a la luz, podrías reaccionar correctamente y decir, ay Señor, me arrepiento, me retiro de esto. No, Satanás quiere que te ocultes, que lo mantengas ahí, que lo mantengas, que esté haciendo estragos en tu vida, que esté haciendo estragos en tus finanzas, que esté haciendo estragos en tu familia, y ahí lo tiene. ¿Y sabes cuándo lo va a sacar a la luz? Cuando sepa que al sacarlo a la luz, lo único que será es darte el tiro de gracia.
Hay hombres que si le hubieran confesado a su mujer en el inicio de un adulterio, que habían pecado y que habían fallado, su mujer quizá hubiera sufrido, quizá se hubiera sentido mal, quizá la señora le hubiera dado mínimo un cacerolazo en la cabeza, pero a lo mejor hubiera salvado a su familia. Pero ¿qué sucedió? Lo ocultaron, se ocultaron. Y cuando reaccionaron, ya estaba perdido todo, porque la mujer ya no creyó en ellos, y viceversa. Están muy serios, ¿verdad? Como que es muy temprano para esta comida, ¿no? Salmo 139, 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti. Entonces, tratar de escondernos y ocultarnos cuando hemos pecado es un gran error. Tercero, esconder el pecado. Diga conmigo, esconder el pecado. Porque una cosa es escondernos nosotros y otra cosa es esconder el pecado. Hay gente que no se esconde, pero sí esconde lo que hace. Esconder el pecado y no confesarlo es una forma equivocada de enfrentarlo, porque el pecado oculto acarrea maldición. Hay quienes lo ocultan por vergüenza, otros lo ocultan por miedo a la reacción de los demás. Por ejemplo, hay jóvenes que están atados a la pornografía y no han podido hablar con sus padres y decirles: papá, tengo problemas con la pornografía. Porque te da miedo de cómo van a reaccionar, porque incluso te da vergüenza. Pero un pecado que no se confiesa, un pecado que no se descubre, es un pecado que te esclaviza. Quizá hay jóvenes que de pronto estás teniendo problemas con el alcohol o con las drogas y tus papás no saben. Para cuando se dan cuenta, tú ya estás metido en una adicción impresionante. Pero si lo hubieras confesado a tiempo, quizá hubieras podido recibir ayuda a tiempo. Pero quizá por vergüenza, quizá por orgullo, quizá por perder posición o por el qué dirá de la gente, de pronto lo ocultan. No tenga miedo a las consecuencias de confesar el pecado, tenga miedo a las consecuencias de ocultarlo y no confesarlo, porque son más grandes las consecuencias de hacer eso que descubrirlo. Tome valor con la ayuda del Señor. Es un error esconder el pecado. La Biblia dice claramente en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. El problema de ocultar el pecado es que muchas veces, como lo dije ahorita, no te puedes liberar de él. Jóvenes, si estás pasando una crisis en tu vida donde estás haciendo algo que es incorrecto, quizás estás en inmoralidad, quizás estás en drogadicción, quizás estás en pornografía, no sé en qué estés, lo mejor que puedes hacer este día es ir con tus padres y decirles: tengo este problema, papá, ayúdenme. Porque un padre temeroso de Dios sí le va a doler y sí duele. Un padre temeroso de Dios incluso se va a enojar, a lo mejor sí se va a enojar. Pero es preferible enfrentar ese enojo de tu padre o esa molestia de tu padre o esa vergüenza de haber fallado, que de pronto te encuentres en una situación donde no hay regreso. Hay que confesarlo y hay que sacarlo a tiempo. Porque quiero decirte otra vez, si no lo sacamos nosotros, Satanás lo va a sacar. Y lo va a sacar cuando más perjudique. El problema de ocultar el pecado es que te lleva a permanecer y seguir practicándolo. Hay un ejemplo en la Biblia de Acán, aquel hombre que robó los despojos de Jericó. Cuando Dios mandó al pueblo a destruir Jericó, dijo: todo eso va a ser, ese botín va a ser la primicia para mí. Eso es mío, lo van a consagrar a mí. No tome nada de eso, yo los voy a bendecir de otra manera. Pero Acán pues vio el oro, vio un manto babilónico, vio por ahí algunas cosas que le agradaron y las tomó y las ocultó en su tienda, en su casa. Y a causa del pecado de Acán, todo el pueblo sufrió derrota. Y cuando el pueblo sufrió derrota, preguntaron a Dios cuál era la causa de la derrota. Y cuando preguntan la causa de la derrota, dice: hay pecado, hay maldición en Israel. Y entonces Josué mandó traer a todos y dijo: bueno, vamos a buscar quién es la causa. Y empezaron a ver desde familias, hasta llegar a Acán. Y cuando llegan con Acán, se descubre que él había pecado y murió él y toda su casa. Por eso el enemigo quiere que tú lo escondas. No escondes el pecado, no lo ocultes.
Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión nos permite alcanzar misericordia de Dios y de otros. La confesión nos permite alcanzar el perdón. La confesión nos lleva a la limpieza de nuestra maldad. El ocultar trae unas terribles consecuencias. Quiero que veamos un ejemplo de las consecuencias. Ahí está en el Salmo 32. Es un salmo de David, porque David cayó por un tiempo. David ocultó por un tiempo. Y ahí en el capítulo 32, versículos 3 al 5, dice David: mientras callé, o sea, mientras oculté, mientras no confesé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Al principio, cuando David pecó, hizo lo incorrecto, ocultó el pecado. Y David dice: cuando oculté el pecado, mi cuerpo se consumía. Mi cuerpo se empezó a consumir, se empezó a envejecer antes de tiempo. Él dice: cuando oculté el pecado, tuve un gemido todos los días. Él dice: gemía todo el día. Cuando oculté el pecado, estaba provocando que la mano de Dios se agravara sobre mí, su disciplina se agravara sobre mí. ¿Sabes una cosa? Yo prefiero su amor, su bondad a su disciplina. Pero si yo no confieso el pecado, en lugar de recibir su amor y su bondad, estaré recibiendo su disciplina. Ocultar el pecado y no confesarlo hace que tu fuerza física, tu fuerza espiritual se evapore como se evapora el agua ante el calor. Por eso él dice: se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero después él reaccionó correctamente y él dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesó sus rebeliones y entonces la culpa desapareció. Amados, tarde o temprano, escúchelo bien, si no confesamos el pecado, saldrá a la luz. Pero si lo confesamos, Dios te va a llevar al perdón y a la reconciliación. Asómbrese, Satanás está esperando el momento en que le haga más daño para descubrirlo. Jóvenes, si tú estás practicando un pecado, hombres, mujeres, aquí que están, habla con tu familia, habla con tu esposa, habla con tus líderes espirituales, sácalo. Porque mientras no lo saques, no vas a salir de ahí. Tú has dicho que puedes solo, pero no has podido salir de ahí. Y yo he encontrado que cuando la gente lo hace de la manera correcta y con la gente correcta, yo sé que no le vas a andar diciendo tu vida a todo el mundo, pero hazlo de la manera correcta, con la gente correcta, con la gente que te va a ayudar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y háblalo, confiésalo. Ay, pastor, es que a lo mejor me van a quitar de servir. Si es necesario te quitamos, nos importa más tu vida que tu servicio. Tú no estás aquí para servir solamente, tú estás primero aquí para ser bendecido y edificado por Dios. Es que a lo mejor me van a quitar de ser líder. ¿Qué importa si no eres líder? Lo que importa es que estés bien, que tu familia esté bien, que tus hijos estén bien. Ay, ¿qué van a decir? ¿Qué va a decir la gente de mí? Que fui un hipócrita. Que la gente diga lo que quiera. Por el que dirá la gente, ¿tú vas a seguir cargando el pecado? Amén. Un cuarto error que cometemos cuando pecamos es culpar a otros. Ah, qué buenos somos para culpar a otros, ¿verdad que sí? Saúl culpó al pueblo. Mire lo que dice 1 Samuel 15:3. La orden de Dios por medio de Samuel a Saúl: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Ahí está la orden, ¿estamos? Pero ¿qué hizo Saúl? Vamos a ver el versículo 13 al 15. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Saúl ya sabía que la había regado, pero quiso hacerse bien espiritual. Y hay personas que quieren ocultar su pecado dando gritos de júbilo. Porque bueno, tú dices, y levantando las manos y temblando, pero andan en adulterio. Sí, claro, porque así no te descubre la gente. No, San Paco de la Chona, ¿qué va a hacer? Bendito de Jehová, le dijo, apantallándolo.
porque él dijo, este me va a descubrir. Pero si llego con un vocabulario santo, religioso, chido, aleluya, no me va a descubrir. Pero Dios todo lo sabe. Y entonces cuando le dice, bendito de Jehová, dice, yo he cumplido la palabra de Jehová. Pues ¿quién te preguntó? O sea, solito se vomitó. Entonces Samuel le dijo, y lo que dice en el versículo 14, no te duermas. Samuel entonces le dijo, ¿qué le dijo? Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas este que oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído. O sea, discúlpame, yo no. Y luego dice, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová su Dios, pero lo demás lo destruimos. O sea, ¿a quién le echó la culpa? Al pueblo. ¿Pero quién era el rey? Es como dice, no, viejita, pues yo me fui con otra, pues porque tú no me atendías como debería. Pero ¿quién decidió irse? No, pues es que yo pequé con aquel porque pues tú no me decías cosas bonitas como él. Pero tú decidiste. Y no culpes al mudo. Ni culpes a la que no te atendió. Pero la tendencia ¿cuál es? Culpar a otros. No, pues yo pequé porque no, hermano, yo me destampé y le metí unos trancazos porque pues me provocó, hermano. Ante Dios no vale la excusa. Adán culpó a su mujer. Mire, Adán, no hombre, este sí se fue al baño. Así como dicen los jóvenes, literalmente, se fue al baño. Adán culpó a Dios. Mire, Génesis 3, 9 al 13. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, esa vieja, padre, por culpa de esa vieja tragona. Pero el tipo no se midió. Dice, la mujer, me hubieras dejado con la jirafa nada más y no hubiera pecado. Porque la tendencia es ocultar el pecado. Y después el Señor le dice a la mujer en el versículo 13, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, ¿qué dijo la mujer? Ustedes se ríen, pero así somos. Porque no actuamos correctamente cuando sabemos que hemos fallado. Necesitamos tener la actitud del salmista. En el Salmo 51, 3 y 4, mire cómo el salmista, después de que se dio cuenta que había pecado, que Natán lo confrontó el profeta, se le abrieron sus ojos, dijo, uy, ¿qué hice? Dice, porque yo reconozco mis rebeliones. No estoy culpando a nadie. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Como diciendo, Señor, queda demostrado, tú tienes razón en lo que dices. Tu juicio contra mí, ese es justo, porque yo pequé. En lugar de decir, no, pues es que ¿para qué Betsabé sale encueradilla a bañarse? Porque ella estaba desnuda cuando se estaba bañando y él estaba en la terraza. Y yo, aleluya. Y a veces hay hombres que culpan a las mujeres de seductoras. Y sí, hay mujeres seductoras, pero tú decides si sigue la seducción o no. No, pastor, pues es que, ay, pastor, pues soy de carne. Pues ya deja la carne y métete en el Espíritu Santo de Dios. Y no estoy diciendo que el pensamiento no te ataque, pero apenas llega y en el nombre de Jesús lo sacas.
Amén. Una quinta cosa que es un error cuando pecamos es justificar el pecado. Por eso dijo David: Señor, te ha demostrado que tú tienes razón en lo que dices. No hay justificación. Tu juicio contra mí es justo. Job 9 versículo 2 dice: ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Salmo 143 2: no se justificará delante de ti ningún ser humano. Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Un sexto error es caer en condenación. Creer a las mentiras del diablo de que nunca vas a poder estar bien delante de Dios, que por tu debilidad nunca podrás sostenerte ante el pecado, o que ya no hay solución para ti. Quiero decirte que sí hay solución si actúas correctamente. Romanos 3:25 dice que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen que somos justificados por gracia? ¿Qué es gracia? No lo merezco y Dios me lo da. Yo no merezco el perdón, pero Dios me lo da. No merezco la salvación, pero Dios me lo da. Yo merezco la muerte, pero Dios no me da la muerte. Dios me da la vida por su gracia. Hay gracia para el que peca. Hay gracia de Dios para aquel que actúa correctamente. Hay gracia de Dios para el que dice: voy a abandonar lo que está mal y voy a hacer bien. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Recuerda que el enemigo es un acusador. Pone pensamientos como: tú nunca puedes dejar de pecar, tú no mereces perdón, eres un hipócrita, Dios no se va a agradar nunca de ti, eres un débil. Ahí le va esta: ¿para qué vas a la iglesia si no cambias? ¿Se lo ha dicho alguien? Su marido. Algunas veces Dios usó esa boca para decirle: ¿para qué vas a la iglesia si no cambias? Y la pregunta: ¿y tú? O su esposa también, algún marido que le dijo de repente: oye viejo, ¿para qué vas a la iglesia si no cambias? Y el enemigo trata de hacer ver que lo que tú estás haciendo, el esfuerzo que estás haciendo para buscar a Dios, no vale la pena. Eres un débil. Ya ves que pecaste y no te pasó nada. Uy, esa es buenísima. El diablo así lo hace: sigue pecando, no pasa nada, mira, te estás portando mal, estás haciendo cosas mal. Entre más pecas, mejor te va. ¿Y qué es lo que dice la persona? Oye, si estuviese mal, no me fuera tan bien. Satanás es un mentiroso y un engañador. Te va a prosperar y que te vaya bien para después destruirte. Porque sabe que si tú eres de las personas que crees que tú estás bien, aunque estés mal, porque no te va mal, sí está bien, ¿verdad? Si tú eres de las personas que piensas que porque las cosas están saliendo, el negocio está funcionando, tienes salud, hoy está todo chido, todo bien, nice, todo muy bien, pues si estuviese mal, pues me fuera mal. Es muy temprano para decir eso. Tarde o temprano el pecado te alcanzará. Tarde o temprano lo que hacemos mal nos va a alcanzar. No porque estás bien, aún estando mal, estás bien. Parece trabalenguas, ¿verdad? Porque el enemigo también prospera a los que quiere después destruir. Les da como un anzuelo rico, sabroso, y les dice: estás bien, vas bien. Sigues engañado pensando que todo está bien cuando estás mal. Síguele. Cuando vea que más daño te puedo hacer, te doy el tiro de gracia. Que Dios nos ayude. Amén. Ahora, ¿qué hacer o cómo reaccionar correctamente cuando pecamos? Es todo un sermón, pero se lo voy a resumir en un minuto. ¿Están listos? No lo justifiques. Di como el salmista en el Salmo 51:2: lávame más de mi maldad y limpia de mi pecado. Segundo, reconócelo. Salmo 51:3: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Tercero, arrepintámonos. Salmo 51:17: no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Número 4, acepte su responsabilidad. Sí, Señor, yo he pecado, no lo niego y no culpo a otros.
contra ti, Salmo 51:4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. 5, confiese el pecado y no lo oculte. Salmo 32:5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. 6, apele a la piedad y a la misericordia de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios piadoso y misericordioso? Apela a Él, pero no vas a apelar a Él si no reconoces que lo has hecho. Pídele misericordia y dile como el salmista en el Salmo 51:1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. 7, apártate del pecado y determina no volver a cometerlo, porque dice que el que cubre sus pecados, Proverbios 28:13, no prospera, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. 8, no escuches al enemigo, no le hagas caso a las voces del enemigo. Tú eres justificado por la fe y tienes paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Me gusta lo que dice Isaías 1:18, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Me gusta lo que dice Isaías 53:5, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Me gusta lo que dice Isaías 53:6, Jehová cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Y me gusta lo que dice el Salmo 32:1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Amén. No sé por qué me lo quité. Dile que está a tu lado, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Yo aquí a todos los veo santos, casi los veo flotando a todos. Pero el que te mira, aunque te ocultes detrás de las ramas, ¿qué dice? Pero el que te ve, aun cuando estás en las tinieblas para que no te vean, ¿qué dice? No tengas miedo a lo que diga el hombre. Enfréntalo. Ten temor a lo que Dios dice. Amén. Y yo quiero decirte como pastor lo siguiente. Pastor de esta casa, nosotros siempre como pastores tendremos un corazón dispuesto a ayudar cuando hay un verdadero arrepentimiento. Nosotros nunca vamos a hacer leña del árbol caído. Le vamos a extender la mano y lo vamos a levantar. No importa lo que tú hayas hecho, si tú te arrepientes y vienes pidiendo ayuda, tú la vas a encontrar. No somos tus jueces. Estamos para levantarte, no para apapacharte. Y a veces te tendremos que confrontar con la verdad muy duro, pero siempre llevará el objetivo de que tu vida se levante. Y si has caído, hay una oportunidad para ti, porque si Dios te la da, porque yo te la voy a negar? Porque si Dios te recibe, porque yo no te voy a recibir. Y yo quiero decirle a todos los que estamos aquí, nunca vamos a apapachar el pecado, nunca lo apapaches. Siempre di la verdad, siempre confronta. Pero escucha, todos nosotros aquí estamos obligados a tener un espíritu compasivo con el que cae y un espíritu de amor. Así como Cristo nos perdona a nosotros, vamos a perdonar a otros. No estamos diciendo que vamos a consecuentar el pecado. El pecado se tiene que decir, pero nunca le pongas el pie al que cayó. Ve con él y dile: hermano, levántate, porque hoy es él, mañana puede ser tú. Porque el que piensa estar firme, mire que no cae.